somebody call for an exterminator? Nuclear launch detected. Nuclear launch detected. Nuclear launch detected. I'll be waiting for the light of day. I'm wide awake, losing faith, lost in fighting for the truth that hides. Quien siembra vientos, pues recoge tormentas. ¿Nani? Muy buenas tardes, gente del canal, siendo las 3:11 de la tarde, 29 de mayo del 2024. Hace unas horas salió el parche número 3 de Foundations y vamos a verlo diapositiva por diapositiva. Te voy a ofrecer aquí estas secuencias también de video y algunos comentarios también respecto a todas las armas que vamos a ver a continuación. También invitarte al programa de membresía si es que lo deseas. Me apoyarías también de esta manera. Hay patriarcas que incluso me han dicho que han hecho tanto silver y yo me doy cuenta porque luego de haberle dado esa sesión de coaching a los patriarcas, incluso a los maestres que a veces hacen una pregunta y una transmisión en vivo de maestre para arriba, ya sabes que imperiales saluda a la bandera, ¿no? Amor a la bandera, por así decirlo, ¿no? Y los patriarcas incluso cuando hay sorteo ni siquiera recogen sus regalos, ¿no? Lo dejan ahí, ya no necesito eso, yo me hago 30, 40 millones de silver al día, me dicen, está bien, hermano, por lo menos con que te hagas 10, 15 millones al día, así como yo, perfecto, porque te comparto el 100% de mi economía. Empezamos con esta vaina de acá. Vamos a intentar ser buena gente ya con el juego. ¿Qué hice? Un regalo de parte de Albion Online para un datito extra. A ver qué ha pasado acá. Hay un nuevo caballo, una nueva skin, ¿no? De Pegaso Dorado. ¿Qué hice? Un regalo de parte de Albion Online para celebrar tu apoyo, ¿no? Tienes hasta el 17 de junio para comprar esto. Ustedes incluso ya saben qué es lo que dije, qué fue lo que hice respecto a estas skins de Pegaso. Pero ahora me voy a dar cuenta fácilmente. Este huevón se compró su skin, ¿no? De plata para arriba. Ojo, es de plata para arriba hasta el 17 de junio. Y me voy a dar cuenta fácilmente. Entonces, el SB estoy seguro, se dieron cuenta. No, muchos huevones que no me compraron y se han sacado ya el caballo. Así como yo, obviamente. Lo han sacado, lo han adquirido. Entonces voy a darles algo mucho más exclusivo solamente a los que hayan comprado, ¿no? Bueno, pues la gente que tiene plata, mano, pues que lo haga, pues, mano. Yo no, mano. Yo me lo compré esta vaina con silver. Le compré el Pegasitos, los dos Pegasitos de skins. Hay un video por ahí. Sin pagar ni $1, ¿no? Así, con silver así, porque soy pobrecito, mi hermano. O sea. Este es el último dato. Mira, chequea. Iban a bufear con R, así bien enfatizada. La R bien enfatizada. Iban a bufear lo que eran las dagas. Ya, las dagas las iban a bufear, pero al final desistieron de hacerlo. No lo van a hacer. Perfecto, ¿no? Los que estaban emocionados. Estoy seguro que hubo todo un lío. Ya me imagino todo el lío que hoy. Mira, te dije en el video, hace unos videos anteriores, ¿no? Del parche que te estaba avisando que iba a salir este parche. Ya, yo te avisaba que iba a suceder esto. Mira, ahí está. Estoy seguro que ha habido un problemón ahí, entonces, en el foro, ya. Entonces ya dije que no voy a leer esa vaina. Entonces al final desistieron de bufear a las dagas, que les iban a bufear. Pues están fuertes las dagas, cuidado. Ahora sí, empezamos, gente, empezamos. Cambios en el equilibrio de combate. Respecto a las hachas, ¿qué ha pasado con las hachas? Solamente el agua daño infernal ha sido nerfeada. El daño, si el objetivo tiene menos del 40% de salud, pasa de 240 a 220, y daño si el objetivo tiene más de 40% de salud, de 126 a 120. Esta guadaña infernal la utilizaban casi siempre en lo que son las facciones, bastante. Habían tipos que iban con su guadaña 5.4 despertada, nivel 200, 300. La absorción de vida, el daño que hacía era brutal, ¿no? Entonces sigue siendo fuerte, pero lo han nerfeado bien. Ese porcentaje de daño prácticamente, esa cantidad de daño que le han bajado, en términos de porcentaje ha sido una buena reducción de daño. ¿Ya? Así que creo que está bien que la hayan nerfeado. Hasta en ZBZ la llevaban esta guadaña, ¿no? Entonces nerfeada totalmente. No mucho, pero sí nerfeada fuertemente. Arcos, flecha demoníaca, arco de lamentaciones, tiempo de espera de 30 segundos, 25 segundos. O sea, parece que quiere la gente que este arco sea jugable, ¿no? En ZBZ. Hay gente que lo hace. Yo he visto bombas de 4 o 3 de estos arcos, ya 8.3, recuerdo haber visto 8.3 en zona negra,
que metían un daño brutal nada más. Unos 3 arcos, 3 tipos con este arco de specs obviamente altos, ¿no? Todo el daño que hacían era brutal, ¿no? Recuerda que aquí el daño dice no puede reflejarse el daño, ¿ah? Entonces está muy bien este arco, ¿no? Vamos a ver si es que yo también me animo a sacarlo aquí en facciones para probarlo. Es divertido, ¿eh? En facciones de llevar un arco 8.4, este de aquí, con buenos specs, y olvídate, ¿eh? Revientas a todo el mundo. Como te digo, este arco muy poca gente he visto que lo usa, ¿ya? Y eso que a cada rato veo que lo bufean, ¿no? Ya una bufeadita más a este arquito, ¿no? Acá probando una DG 5.2. Luego lo probaré o me haré algunos videos bombeando así en facciones cuando vengan los de Fort Sterling, FCO vengan con su set 8.4 toditos, 8.3, yo saco mi arco 8.4 y le hago la R. Ya, es divertido, ¿eh? Muy chévere, muy divertido. Intenta sacarte uno de estos arcos 8.4. Sí, puedes también. Los martillos, combate aterrador, todos los martillos, incremento de la fuerza del control de multitud del 50% al 35%, efecto visual mejorado también. Rompetierra, martillo largo, el feedback visual mejorado para indicar mejor la velocidad real de la zona y la duración del aturdimiento de 2.5 segundos a 2.7 segundos, esto ha sido bufeado, ya el martillo largo. Te soy sincero, amiguito, amiguita, yo muy poco he jugado con esta arma. La verdad, ¿qué hace? La verdad, qué aburrido, mira. Pero la cosa es que tú luego de que activas la pasiva, ahí está, mira, se activa con una especie de aura dorada, ¿no? Una aura dorada, utilizo la E, los dejo aturdidos y bueno, ¿para qué lo utilizarán esto? Para Hellgate, 10 contra 10. Arenas, no sé, amigo, no sé, hay cosas que la verdad, bueno. No soy especialista en esta vaina, no me meto tanto con la gente que juega esta vaina. Cada quien juega con lo que le da la gana, ¿sí? Y si eres bueno jugando con un arma, dale, pues adelante, pues cosita. Este de aquí no es mi especialidad, sobre todo ese martillo, ese martillito de ahí. Pero otras cosas sí, obviamente. Las lanzas, bueno, las lanzas solamente una, la arrojar de la aguja se llama así, esta vaina de acá. Daño base de 50.90 a 56, una carga de lanza espiritual 81.43 a 90, bueno, en sí ha sido bufeado toda esta arma, ya, la aguja respecto a las lanzas. Y a ver, esta vaina de acá, ¿para qué será? En las corruptas, ¿no? Así se le llaman. Yo creo que para las corruptas ese está bien. Porque hay tanto obstáculo, tanta vaina ahí que te baja la vida. Que creo que para esto será nada más, pues, ¿no? Entonces, a ver, te recomiendo a ver si utilizas esta vaina para las corruptas. Dale, pues si te va bien, excelente. Uy, gente, ahora sí, agárrate a las espadas. Golpe fugaz, todas las espadas, el daño reflejado del 100% a 125%. Carga de la Claymore. Carga ahora inflige daño a todos los enemigos que el jugador atraviese. Los enemigos atravesados reciben 40% del daño que recibe el objetivo. A ver, intenta llevarla ya para el PvP, ya sea en zona segura, en zona negra, combate a gran o baja escala, ya tú ves, ¿no? A ver, intenta llevarte una Claymore, a ver cómo te va, ¿no? Entonces la Claymore se ve muy bien, la verdad, se ve muy bien la Claymore, te recomiendo llévala, sácate un 8.4 Claymore, si es que puedes sacarte un 8.4 Claymore, y ya está, ¿no? Entonces, ¿cómo será, no? A ver, ahora que tiene daño, por así decirlo, vamos a llamarle daño en área, ¿no? Masas, golpetazo defensivo, todas las masas, duración de 3 segundos a 4 segundos, ha sido bufeado. Combate aterrador, todas las masas, incremento de la fuerza del control de multitud CM, del 50% a 35%, nerfeado. Tierra sagrada, todas las masas, duración del área, 4 segundos, 3 segundos, dura menos, ha sido nerfeado. Aura bendita, juradores, incremento del número máximo de objetivo de 5 a 10. Alcance de curación de 6 a 8 metros, o sea que antes era 5. ¿En serio? Antes era 5, ni cuenta, la verdad, pensé que era más. O ni cuenta yo que las habrán nerfeado anteriormente, bueno, no importa. Entonces, para mí los juradores es una de las armas más chéveres del juego, está en mi top de armas que me gustan jugar. Sobre todo incluso en zona negra, donde muy poca gente lo lleva. Pero el defensivo que hace con la armadura de demonio es muy buena, el refle que hace es muy buena esta vaina de acá, ¿ya? Entonces antes eran 5, solamente afectaba a 5 aliados, ahora va a afectar a 10,
No, yo pensaba que era 20 incluso, ¿ah? No, qué raro la verdad. Por ahí voy a buscar un video, voy a revisarlo, pero después, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? El jurador, ¿no? El jurador ha sido como que bufeado, como que nerfeado. El equilibrio de combate, ¿no? Medio raro así lo hacen, ¿no? Lo bufean una cosa, lo nerfean otra cosa, y habilidad del arma, ¿no? Mira, acá cambio la que es la tierra sagrada, ¿no? Y eso va a durar menos, según lo que hemos leído. Bueno, estos son los juradores. Lo en las varas es algo simple, la verdad también. Bueno, es un efecto visual en la cuarta pasiva para lo que es aumentar el control de multitudes, ¿no? De 35% 2 segundos, que siempre se ha mantenido así, lo que son las varas. También entonces de la misma manera que el martillo, ¿no? Sí, el martillo también fue el efecto visual. Luego de unos cuantos golpes, solo que acá son 8 golpes, ya, ahí está, salió una especie de aura así amarilla, ¿no? Que aumenta el control de multitudes, ¿no? El porcentaje, por unos 2 segundos, ¿eh? Entonces ahí, esto también es trabajo de cirujano, ¿eh? Cuando haga mi guía así de lo que son todas las armas que tengan control de multitudes, esta vaina acá tiene que tener siempre en cuenta, ¿eh? Lo voy a volver a mencionar, tiene solamente 2 segundos para que incremente fuertemente lo que es el efecto de control de multitudes, ¿no? Te vas a dar cuenta que en lugar de, por ejemplo, ¿no? va a quedarse el enemigo atascado poquito tiempo, con esos 2 segundos, va a quedar atascado sin moverse, sin poder movilizarse un poquito más. Los guantes de guerra, ojo para las nieblas, ¿eh? Deprisa, pasiva, guantes de guerra, velocidad de movimiento 20% a 30%, onda de choque, todos los guantes de guerra, tiempo de espera al primer lanzamiento de 4 segundos, 3.5, tiempo de espera al segundo lanzamiento 6 segundos, 5 segundos, esto ha sido bufeado, en sí todos los guantes han sido bufeados, ya la última que es oposición, todos los guantes de guerra, nuevo ataque combinado, dice, continuación corre hacia el primer objetivo marcado durante 4 segundos, y el alcance de desplazamiento de 20 metros a 32 metros, muy bien, a tiempo de espera 15 segundos. Nota para las nieblas. Estos guantecitos son muy buenos ahora, están bufeados, está bien, ¿eh? Sobre esas habilidades. Ya acabamos de leer. Ahí estoy peleando con los bichitos, muy bien, me hicieron daño, activé toda esa vaina. Muy bien, están muy bien los guantecitos, ¿eh? Le han dado, están compensando. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Nerfean una vez, estuvieron nerfeados los guantes alguna vez, luego los bufean, bueno, ahí está. Para el PvP, ¿no? Entonces estos guantecitos están muy bien, ¿no? PvP, PvP, como rayos se llame. Los puedes llevar a las nieblas, a una corrupta también quizás, ¿no? Entonces, aprovechando, tienes que ser una especie de psíquico también, ¿no? Para poder utilizar, porque si el enemigo no te ataca, justo cuando tú activas tu W, entonces no sirve ya tu W, no te va a servir de nada. Hay que estar ahí al tanto de esa vaina, ya se requiere mucha experiencia con los guantecitos. Gente, ya empezamos a terminar con el video, muchas gracias, si has llegado hasta aquí. Ya, esta es la penúltima y por último, ya viene el broche de oro también, lo que es la Hellion Jacket, ¿no? Pero mira este casco que dice acá, duración 4.775 segundos a 4 segundos. Lo que es el bloque de hielo, también estoy cansado, ya me cansé ya. El bloque de hielo, ¿qué quiere decir, gente? No, y te dice ahí, el lanzador ya no lo puede cancelar. Ya fuiste, gente, ya fuiste con esta vaina. ¿Por qué? Y te lo explico ahorita. ¿Por qué ya fuiste, gente? A ver. O tus tanques ya fueron, o si eres tanque ya fuiste. ¿Por qué? Porque si el enemigo tiene 2 bombas, ya, una bomba va a ser para que tú actives esta vaina de acá, como estás viendo ahorita, no vas a poder cancelar. Y la segunda ya te va a tener cronometrado para tirarte la segunda bomba. Entonces tú tienes que tener un triple defensivo para que no te mueras, para que tus tanques no se mueran, tienes que tener un triple defensivo. El primer defensivo para la primera bomba, para que tú actives. El segundo defensivo para que... Sí, no, creo que 2 defensivos suficiente. Ya el triple defensivo un extra sería, ¿no? A lo que van a martillar. También, si eres el caler, el líder de tu parte, no sé. Tú vas a ser el encargado de calear todo. Tú activas esta vaina en campo abierto. Te vas a quedar rezagado y te van a reventar. Ya fuiste, ya. Van a decir, ¿dónde están mis healers? Nah, ya te dejaron, te abandonaron, causita. Ya. Entonces, ojo con esta vaina. No creo que esta vaina ya fue, ya no creo que te soy sincero, no creo solamente para martillar nada más, ¿eh? Solamente para martillar en los castillos. Por último, gente, la Hellion Jacket, ¿no? La chaqueta de vándalo. Aura de robo de vida, chaqueta de vándalo, todo ha sido completamente
Nerfeado. Fíjate, mira, esta es la chaqueta de vándalo, esas cantidades de daño corresponden a mi chaqueta de vándalo sobresaliente. Esta es una Masterpiece sobresaliente 8.4 cuando ya la llevo puesta, ¿no? Pasa, mira, pasa de 246, 197, 215, 172, 184 y así. Ha disminuido bastante. La proporción ha sido bastante. Entonces es un 20% prácticamente a todo el daño total. Nos hacemos la suma que le han hecho. Entonces, en parte bien, porque a veces también venían los de Forstalin 8.4 y aunque yo fuera, ¿no? Yo solo 8.4, todas las ratas de Tedford también estaban con basura de Wilbur que ni siquiera habían 8.4, ¿no? Esa gente 8.4 de Forstalin venía y reventaba a todo el mundo. Y era más difícil para mí, ¿no? Se me moría 8.4 y con las ratas al lado de Tedford que no ayudaban en nada. Entonces no pasaba nada. Entonces ahora por lo menos las ratitas van a estar ahí mejor, muchísimo mejor, para que puedan ayudar, puedan resistir un poco más el daño que hacen esos desgraciados que vienen también así. Vienen 8, es más, ellos vienen más 8.4 Masterpiece, ¿no? Acá el SBI, ¿no? Entonces algunos comentarios del video anterior me decían de que los que también se quejan no necesariamente son los nuevos, también son la gente que está jugando o son los gremios top, ¿no? Los gremios top wheels, ¿no? La gente que está en el top acá del Albion Online. Entonces, claro, tendría también lógica, ¿no? Porque estos desgraciados como quieren mover todo ahí, están ahí a cada rato todo el día. Imagínate, mano, estar leyendo todo a cada rato el día ahí en el foro. Mano, esta gente no tiene vida, la verdad. No, imagínate, hay creadores de contenido también, mira, la insignia ahí te pongo, ¿no? Hay creadores de contenido también que se meten en el test server para hacer esta estupidez y colaboran para este tipo de cosas, ¿no? La verdad, qué asco, mano. No te voy a decir los nombres, estoy seguro que por ahí hay alguno. No te voy a decir los nombres porque no lo sé, la verdad. Pero estoy seguro que estos desgraciados están ahí viendo toda la huevada y ya te cagaron a ti, mano. Yo, esa gente, mano, yo voy a sus canales y toma 100.000 dislikes, mano. Chao, mano, me suscribo a esos malditos, ¿no? Y vengo acá a Live Empire Games y me suscribo acá, claro, como debe ser, pues. Como debe ser, causa. Acá recuerda, nosotros nos hemos tumbado esa mafia. Si antes no podías craftear porque estaba muy cara la tasa, ¿en qué canal? De Albion Online, de YouTube, se hizo esta vaina, la campaña aquí. Este fue el único canal que se hizo esa vaina, en ningún otro canal de YouTube respecto a Albion Online. Acá, carajo, tuvimos los huevos, carajo, bien puestos para tumbarnos esa maldita mafia de mierda. Ya, acuérdate, carajo, fue en este canal. Ya. Entonces imagínate unos cuantitos llevándose millonadas y millonadas en lo que son el uso de esos spots de crafteo. Ahora lo máximo que van a poder llevarse ya no va a ser como antes, ¿no? Entonces, gente, esto sería una cosita. Y creo que hay una cosita más por ver. Vamos a ver. ¿Qué es esta vaina? Misceláneo, alcance de jugador desmontado 12 metros, 15 metros. Ah, esta vaina es el radio, ¿ya? El radio de alcance, desmontado 12 metros, 15 metros. Mira, ahí todo, pobrecito, mano, mira, soy pobrecito con el mamut ahí, ¿no? En mi isla sin máximo nivel, bueno, increíble la verdad. Y también las correcciones que, bueno, ahí ya tú lo lees, ya para ti, ya le pones pausa y lo lees. Bueno, gente, entonces eso ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias. Colabórame, gente, dame una monedita, dame un like, ¿no? Soy pobrecito, gente, para mantener a mi familia. Somos 20 personas, gente, viviendo en este mismo lugar, gente. Tengo que techar el techo, ¿no? Techo con calamina, mano. Entonces, yo vivo en un cerro, mano, en la punta del cerro yo vivo. Por favor, ayúdame, mano, para salir adelante. Dar de comer a mi familia también. Esto es increíble, la verdad. Gente, muchas gracias, te lo dijo Live Empire. Chao, que te vaya bien.